La red 764, una red de personas que abusan de tus hijos. Atención, atención. Estamos hablando de juegos como Minecraft, juegos como Roblox. Si tú pusiste a tu hermano chiquito o tu hermana chiquito a que se tocaran el uno al otro, o a que te hicieran sexo oral, o ¿en qué tú te conviertes? Claro está. En un preso. Y si tú no haces lo que yo te digo, tú vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué significó ese evento? Se me hace un nudo en la garganta. De 1980 a la persona que eres actualmente. Dios me dio la oportunidad de volver a la vida el 4 de junio de 1980, cruzar esa meta. O sea, ¿cómo voy a trabajar con este déficit de atención que yo tengo? Y ahí le tengo que decir que por cada tantos kilómetros estaba mi papá, mi mamá, cada uno de mis hijos, sus parejas, mi hermana Blanquita, mi amigo Gabriel, mi amiga Ana, cada uno de ellos. Mi coach. Y Javier se devuelve con un cartelón que dice, bravo, bravo, esa es mía. Wow. Eso es algo que yo le digo a mis hijos cuando se gradúan. Ver que mis hijos me lo están gritando a mí. Yo estaba de payaso y me llevaron al área de cáncer. Y había un niño que se llamaba Carlitos. Y ya en frustración me caí y se rió. Yo volví a Robert Rick Cabral y su mamá me estaba esperando en la puerta. Y yo pues a mi mamá como Carlitos, y porque usted logró que mi hijo aceptara que moría. Y nosotros pudimos despedirnos de él y irnos. Mi hijo murió el domingo en la mañana. Hola, bienvenidos a Ser Humano. ¿Enfrentan nuestros niños y jóvenes un peligro, a veces invisible, un enemigo digital? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes que están como sin motivación? ¿Es flojera o es un cerebro saturado? ¿Se puede educar con una mezcla de vínculos sólidos y límites? ¿Y quién nos va a responder? Claro que la psicopedagoga Emma Carolina Fernández, la magíster, de nuevo en Ser Humano. Ella me puso directo y en vivo. El caminito vamos por ahí. Directo y en vivo. Y mira, quiero arrancar con lo que más me preocupa. ¿Qué te preocupa? La red 764. Hace varias semanas, bueno, fue al final del 2025, hablé de esta red al aire y recibí personas que les interesó y personas que me criticaron. ¿Cómo usted está dándole bombos y platillos? Yo no estoy dando bombos y platillos a nadie. Estoy preocupada. Esto no es Emma Carolina Fernández que está hablando. Es impresionante cómo el FBI está buscando gente. Te estoy hablando de todas las situaciones. El FBI buscando gente del 764. Porque esto comenzó porque... Explica, porque quizás mucha gente no sepa lo que es 764. Mira, el 764, un joven, y no le voy a dar crédito al nombre, pero este joven que vive en Texas, donde entonces el código de área es 764, por eso es el que se llama, comenzó un proceso de él sentirse mal, de él sentirse incómodo, de él sentirse maltratado y abusado, pues él gestó, junto con otras personas que se fueron sumando, una red de personas que abusan de tus hijos, que abusan entre 10 y 17 años, son las personas a las cuales le están cayendo atrás. Atención, atención. Estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de juegos como Minecraft, juegos como Roblox, que tú dices, pero eso los muchachitos los juegan, eso no importa, Macarena, ¿cómo que tú también estás hablando? Pero si son juegos que los niños pueden conectar con otros niños. Es verdad que son juegos de niños con otros niños, sin embargo, los utilizan para engancharse, hacerse pasar como personas de su edad, envolverlos y entonces comenzar a presionarlos a hacer cosas terríficas. Un padre o una madre que se pregunta, ok, Emma Carolina, eso es en Texas, ¿cómo va a afectar a nuestros hijos acá? ¿Conoces un caso específico, una víctima de esa red 764? O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes aquí, ¿cómo pueden ser afectados? ¿Cómo pueden estar afectados? Porque resulta ser, y viene el caso, que los dos juegos que más los niños juegan, valga la redundancia, en las redes sociales, son Roblox y Minecraft. En especial, como que mientras más chiquitos, se van creciendo y ya van pasando a otros juegos. ¿Okay?
Sin embargo, la situación de yo quererme ganar más puntos y los puntos me los gano si yo tengo más amistades, si yo puedo conectar con gente. Entonces, estas personas entran y comienzan a jugar conmigo. Voy a pretender que yo tengo de 10 a 17 años. Y comienzan a jugar conmigo y comienzan a ser mi amigo. Porque ¿qué pasa? Que los chicos que estamos teniendo severas situaciones con el manejo de las redes sociales, con los chicos conectar fuera de las redes, fuera de lo digital, pues adquieren habilidades digitales. Entonces yo tengo mi amigo, mi pana con el que yo converso, el que me escucha, porque esa persona está haciendo lo que se llama en inglés grooming, le hace acicalando a tu hijo, preparándolo, diciéndole lo chévere que es, qué bueno es jugar contigo, tú si eres divertido, cuéntame de ti. Y entonces, enamorándolo, conquistándolo, en otras palabras. Pero ¿no? totalmente. Y mira, tú dices enamorándolo, y yo quiero aclarar que no es un enamoramiento desde la fantasía del amor, sino el crear confianza entre tú y yo. O sea, esa persona me va a trabajar a mí para que yo me abra y confíe en ella. Y entonces me va a pedir un día una foto. Y puede ser una foto de mis pies. Una foto de mis pies. ¿Por qué tuve una foto de mis pies? Pues son cosas. Una foto. Te voy a mandar uno de los míos. Y después otro día le dice, ay, pero mira, hace mucho calor. Una foto sin camisa. Y va progresando, por eso somos amigos. Estamos relajando. Y otro día te dice, mira, tú tienes perro en tu casa. Mira, ¿y por qué tú no coges al perro y lo jalas duro cuando tú lo estés sacando a pasear? ¿Cómo? Tú tienes hermanito, tú tienes hermanita. ¿Qué te parece si tú coges y te bajas los pantalones y le pides que te toque? Ve a ver si tú puedes tomar fotos de eso. Y tú dirás que en República Dominicana, en todos los países del mundo, que inicie. Porque qué interesante es que tú me señalas, eso es en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la realidad digital es global. Lo que está pasando en un lugar pasa en todos los sitios. Porque desde un pequeño lugar que tiene el código de área 764, esto es mundial, la situación es mundial. En las últimas... ¿Pueden tener personas acá o...? Claro que sí. O sea, que puede haber también un contacto físico, pueden conocer a... Mira, la norma es que no es tanto lo que buscan el contacto físico, aunque pueden llegar a pedirlo. Lo que buscan es convertirte en una persona en que yo te manipule. Si tú te tomaste fotografías sin camisa, si tú pusiste a tu hermano chiquito o tu hermana chiquito a que se tocaran el uno al otro, o a que te hicieran sexo oral, o tú tomaste un perrito o un pollito y lo maltrataste, incluso llegar a pedir que lo mates. Dios. Y todo esto tú lo grabas o todo esto tú le tomas fotografías y las envías. ¿En qué tú te conviertes? Claro está. En un preso de alguien que tiene ahora evidencia tuya maltratando a otros, y si tú no haces lo que yo te digo, tú vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, estamos hablando, familia, de una red que esto está ocurriendo desde antes. Lo que pasa es que de repente ahora hay un nombre y yo quiero que tú estés pendiente de si tu hijo, con quién está jugando tu hijo en Roadblock. O sea, son una persona, tú tienes los códigos para que tu hijo nada más juegue con los amiguitos que tú conoces. Porque ¿qué te van a decir que todos son sus amigos? Es que te van a hablar de, mami, es que tú no entiendes, tú eres vieja. Mami, es que tú no entiendes las cosas de la modernitud. Pasa. Señores, la privacidad de mi hijo es mi responsabilidad, no de las redes sociales. ¿Y en los colegios, los maestros, tienen conciencia de esto? Mira, tienen conciencia y lo que está pasando, mira, a mí me han llamado 3 colegios, literal, y me dicen, Emma, necesitamos de ti 2 cosas. Uno de los colegios necesita que yo le hable a los padres de niños de menos de 10 años y el uso de la tecnología, porque hay estudios que están saliendo cada vez más puntuales. Señores, el último escándalo es que esta generación es la primera generación de la historia de las historias que tiene un cociente intelectual menor que el cociente intelectual de los padres. Entonces tú dices, cuando es todo lo contrario. Cuando debería ser, si le estoy Claro. brindando los recursos, si le estoy Claro. brindando las oportunidades, si le estoy brindando la alimentación, ¿cómo va a ser que, pero por estudio, esto no es que Emma Karina lo está diciendo, entonces tú dices que hay
que esta generación tiene un cociente intelectual menos que la generación de sus padres. ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué está fallando de mi parte? ¿Qué es lo que no le estoy brindando? Porque ya sé que tecnología le estoy brindando, sé que alimentación le estoy brindando. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando con niños por debajo de 10 años? Los niños por debajo de 10 años están teniendo severas dificultades al momento de comunicarse, del proceso del lenguaje, la cantidad de... Por la pantalla. Por la pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla lo que me da es una retroalimentación inmediata, es inmediata. La pantalla me dice, por eso yo quiero seguir jugando. Entonces, inclusive hemos oído aquí a especialistas que hasta pierden el contacto visual con la madre lactante porque la madre está lactando y mirando la pantalla. Efectivamente. Cuando el momento de lactar es el momento donde yo quiero hacer una conexión. Por eso se habla de cómo la lactancia incide a través no solamente de lo que es la leche, sino de ese momento, de ese dedito, de ese empujar ese niño el seno. O sea, estamos aquí, cuando se habla de esa inteligencia, no solamente es la capacidad intelectual, sino esa inteligencia emocional que se va desarrollando entre tú y yo. Pues está pasando definitivamente con una situación de horror. Terapeutas del lenguaje están siendo cada vez más requeridos por chicos que están teniendo dificultades para comunicarse, para utilizar el lenguaje oral, el lenguaje expresivo. Red 764, chequeen la escuela, con el psicólogo, con especialistas, con Emma Carolina, y que ese enemigo digital sea un amigo digital, pero hay que establecer ciertas condiciones. ¿Qué está pasando con los adolescentes que no tienen motivación? Mira, lo que pasa es que yo tuve el otro día, he tenido varias conversaciones con adolescentes y me dicen, Emma Carolina, a mí lo que me pasa es que nada me motiva. Y yo le dije, ¿tú me pueden como ampliar? Porque esto ha sido un comentario como una vez y otra vez. Y yo, sí, porque es que, mira, mi papá y mamá quieren que yo en el verano vaya a aprender italiano, y mi papá y mi mamá quieren que ofrecerme un viaje para que yo conozca México y aprenda de la cultura. Pero no, o sea, todo lo externo que me están brindando, externo hacia adentro, a mí no me suma. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque tú no me estás escuchando. Mamá, porque tú no me estás escuchando, tú me estás dando, y tú no me estás escuchando. A veces, como las mujeres cuando le hablan a los hombres, que si yo no quiero que tú me des una solución, yo quiero que tú me escuches, yo quiero empatía. Yo quiero sentirme que si te comunico algo, tú me puedes decir a mí, ay sí, mi hija, vamos a hablar, te escucho, no te voy a juzgar. Y los muchachos tienen una necesidad de sentirse escuchados, de sentirse validados, María Elena. Entonces, cuando tú como mamá o tú como papá no lo haces, tranquilo, quieto, que lo digital me va a ofrecer alternativas. Entonces, yo voy a comenzar a buscar, si no lo recibo aquí, yo lo voy a buscar en otro lado. Entonces, esa motivación que no es más, y yo le digo a los papás, tengan cuidado, la motivación es la gasolina para arrancar a hacer algo. 1000 por 1000 prefiero un hijo de gasoil. ¿Cómo así un hijo de gasoil? Claro. La gasolina, tú prendes el carro y arrancas de Santo Domingo hacia Puerto Plata y tienes que parar en Santiago Segurolas a ponerle de nuevo gasolina. Sin embargo, a un hijo de gasoil comienza un poco más lento, lo estoy escuchando, lo estoy validando, él va más lento. Ahora, cuando él arranca, llega a Puerto Plata sin pararse. Tiene un fin en la mente y muchos chicos no saben ni qué es lo que quieren. Sin embargo, papá y mamá sí saben lo que es bueno para ellos. Papá y mamá sí son lo que le van a decir, ven tal cosa. Entonces, ¿por qué hago este aclarando? Porque no es lo mismo el que yo sea la jefa en la casa, la líder. Mi esposo y yo somos los líderes, somos los presidentes, porque nosotros conformamos esta historia que hoy se llama familia. Esto no significa que yo no vaya a escuchar a mis hijos, no los vaya a validar, y si entiendo que todavía lo que Milciades y yo vemos como bueno y válido, lo replanteemos en un proceso de un conversatorio, no de un obligatorio, porque te cuento que los adolescentes están reamueblando la cabeza
Y la gente no entiende cuando Ana María Pellerano y yo decimos, ¿qué es eso de reamueblar la cabeza? En el cerebro hay una poda neuronal cuando se entra en el proceso de adolescencia, donde el cerebro está reorganizado. Eso siempre ocurre. Esto le ocurre a todo el mundo, a unos más temprano, a otros más tarde, sin embargo, le ocurre a todos los adolescentes. Y en esta poda neuronal es, ¿qué no necesito? ¿Qué no le voy a hacer caso? ¿Qué es lo que sí me interesa? ¿Con qué es que yo sí quiero crecer? Entonces, como yo estoy también reorganizando los muebles de la cabeza, eso implica que los valores que papi y mami me han presentado, que los requerimientos que papi y mami me han dicho, que lo que a mí la escuela me señala que debo hacer, que si la abuela me santea, que si el coach de natación, que si la coach de correr, toda esta información yo comienzo a replantearla. Se cuestionan todo. Totalmente. Y yo voy a Entonces, decidir qué suelto y con qué me quedo. Entonces la conclusión sería, por más experiencias extraordinarias, que si campamento en Suiza, que si ir a conocer a México, no, lo que necesitan es esa conexión y acompañamiento de papá y mamá, de sus tutores. Sentirse escuchados y validados. Y brevemente, ¿es posible educar con límites y vínculos? Los límites gestan que los vínculos sean más fuertes. La gente le tiene miedo a los límites, pensando que los límites de una u otra manera, mi hijo no me va a querer, eso todo el problema es tuyo, no de tu hijo. Cuando tú estableces límites y le dices, es hasta aquí, y a la hora de llegar es a la 1, porque la 1 es una hora donde tú puedes llegar con seguridad. Los límites gestan seguridad. Una persona que se siente segura es una persona que se abre a ti y se comunica contigo, habla contigo y puede gestar una relación más sana. Los límites permiten que los muchachos sepan, espérate, ¿hasta dónde? Si yo hago esto, ¿cuál pueden ser las consecuencias de mis acciones? Cuando yo he hablado con mami, cuando yo hablé con la maestra, cuando yo conversé con el hermano mío que vivió esta experiencia, pasó esto. Entonces, el escucharse, y yo le digo a los papás 80-20, cállese un 80%. Cuando comienzas a escuchar a tus hijos en un 80%, el 20% que habla se torna efectivo, porque van a sentirse de nuevo escuchados y validados. Entonces, familia, cuando se habla de límites, los límites crean estructura, la estructura da seguridad y la seguridad permite que yo pueda crecer junto contigo como mamá y papá. Y esta persona que nos orienta de esta manera tan clara, la Magíster, ¿cómo se formó en términos de hogar y de universidad? Cuando regresemos. ¿Y cómo se harían? Don Eduardo Fernández y doña Emma con 9 hijos, entre los cuales estaba Emma Carolina. Pero antes que nada, ella va a explicar su cambio de ropa. Explícame, Emma, y esta blusa tan bella. Esta es una blusa que refleja la realidad de nuestra familia actualmente. Mi familia es multicultural porque Andrés Enrique estudió en México, Camilo José está viviendo en los Estados Unidos, casado con una norteamericana, Andrés, su novia mexicana, Javier Alejandro está viviendo en Nueva York, su compañera, yo digo su esposa porque a mí me da la gana, es colombiana, y de repente esta camisa fue parte de un regalo que me hizo Andrés Enrique al momento que se fue a graduar. Y me parece como fantástico que hace esa mezcla. Y mi Gabriela tiene amores con Gary. Un poco aquí. Se me olvidó. No vaya, pero porque somos locales no tenemos que quitarnos esfuerzo. Naciones Unidas. ¿Qué significó vivir en una familia de 9 hermanos? Mira, fue un reto. Porque me encanta cuando la gente dice, "Ay, pero qué chulo, vivieron entre nosotros". Ajá. O sea, cuando no nos estábamos matando, realmente éramos capaces de reírnos mucho. El otro día estábamos conversando de lo que pasó cuando nos mudamos a Arroyo Hondo y donde nosotros hacíamos turnos porque aparecían cangrejos. Ya tú cogiste un cangrejo, me toca coger el cangrejo a mí. Ya tú mataste una cacata, me toca matar una cacata a mí. O sea, cosas como esta. Y si bien es cierto, por momentos fue retos porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta. ¿Cuál es tu preferido? Enrique. Enrique, ¿es el número? Justo después de mí. De hecho, nos llevamos 11 meses. Tenemos 1 mes y 2 días de la misma edad. ¿Y cómo te llevas con el superintendente de Banesco, Alejandro? Bueno, mira, yo tengo una historia breve, pero esa es una historia muy importante con Alejandro y Tomás, los gemelos. Pues resulta que yo quería una hermanita hembra. Y entonces me dijeron que si yo le escribía a Nueva York, yo podía conseguir una hermanita hembra. Y yo tenía 5 años y yo sabía escribir. Estimado Nueva York, yo quiero una hermanita hembra. Y entonces nacieron Tomás y Alejandro.
y Alejandro y Tomás. Y yo decía, aquí hay un fallo. Señores, yo tengo 58 años de edad y no pido nada a Nueva York, porque yo perdí una hermanita hembra y me mandaron 2 varones. O sea, así sin no. embargo, las historias con ellos son fantásticas. Había uno que bailaba así y el otro bailaba así. Y entonces fue divertido verlos crecer, ver evolucionar. Y cuando esos 2 muchachos dijeron, yo quiero ir a Washington, y el otro quería ir a Notre Dame, y tú decías, y mi papá, no, porque deben estar juntos. Yo, papi, ya estuvieron juntos 9 meses en una barriga. Déjalo tranquilo, que elijan. Y es una relación de lo más bonita porque, y todo depende. Porque, como ya les dije a ustedes, que es un asunto de personalidad. O sea, si un día estamos en buenas, estamos toditos en chercha, y otro día cada uno por su lado, y cada uno va caminando. La niña, la joven campeona de natación. Bueno, eso de campeona, gracias. La verdad es que tú me traes a colación y eso me hace pensar en mi amiga Denise Soñé. Un día Denise Soñé me dijo, yo quisiera nadar como tú. Y yo, Denise, pero tú tienes una pared llena de estatuillas que dicen que tú eres una estrella, de que tú representas la República Dominicana 1 y 1000 veces. Y me dice ella, lo que pasa es que a mí me gustaría nadar como tú, que tú lo haces porque a ti te gusta. Wow. O sea, tú lo haces todo el tiempo cuando a ti te gusta, no porque hay que entrenar, porque hay que ir a representar el país. Y a la fecha de hoy sigo nadando por eso mismo, porque es algo que me place, es algo que me llena y me hace sentir que puedo retar mi cuerpo. ¿Cómo se descubre que tienes déficit de atención? Pues, ay, señor, mi mamá pasó mucho malos ratos. Ay, sí. A mi mamá la llamaban del colegio, Mrs. Fernández, mire, que necesitamos hablar de un hijo. Pero yo fui la semana pasada ya. No, por este otro. Pero yo también fui por ese. Es por la hembra. O sea, yo hago una... Ella vivía... ella no sabía cómo... O sea, ella decía, ustedes me pueden llamar de vez en cuando que hagan algo que sí es. Yo tengo una anécdota en breve de un compañero que estaba enamorando a una amiga y la amiga mía no estaba en él. Estábamos probablemente en 9º o en 10º, le hace 1º o 2º de bachillerato de la época. Y mi amiga me pidió que la acompañara a ver como una bodyguard para que yo lo ayudara, que el muchacho se mantuviera a distancia. Y él insistió e insistió. Y resulta que en el proceso, yo le digo, mi hijo, déjala tranquila que ella no está por ti. Y me volteo y seguimos caminando hacia la cafetería y el joven utilizó una palabra. Y señoras y señores, aquí es de los momentos épicos del trastorno por déficit de atención. Yo comencé a voltearme para darle una galleta y mientras yo me estaba volteando, la mano se hizo un puño y ¡pum! Le di y le rompí la nariz. ¿Pero y por qué? Porque el muchacho utilizó un término donde yo me sentí, y ahí volvemos cuando hablamos del déficit de atención. Yo no tengo un diagnóstico en ese momento, sin embargo, yo escuché una información, yo me sentí mal y yo fui reactiva, no agresiva. Y hago ese comentario para muchos papás que piensan que si un hijo golpea a otra gente es porque son agresivos. No, oye los términos, reactiva, no agresiva. Fuimos ambos a la dirección. Pero eso tú lo analizas después. Después, o sea... ¿Y cómo lo descubren tus padres? No, me llevaban a todos los psicólogos, señores, y me hacían las escalas de inteligencia, y las escalas de inteligencia decían que yo tenía una inteligencia buena superior, y el reto es que yo soy atípica porque tengo buena memoria. Y uno de los retos de las personas que vivimos el trastorno por déficit de atención es lo que se llama memoria de trabajo. Y yo no tenía dificultad con ella. Mi situación era más de enfocarme, mantenerme enfocada. Porque la mente salta de un tema a otro. De una cosa a otra. Pero hay algunos que lo utilizan como una manera de rendir. O sea, saben, bueno, le voy a dedicar esto, a esta carpeta, esto ¿es posible? No somos buenos en eso. Lo hacemos por un momento, lo logramos por un tiempecito y después, voy para todos los lados. A mí me ayudó mucho el que yo era deportista, el yo ser deportista, porque la natación, yo nadaba de 5 a 7 de la mañana, iba a la escuela. Entonces, en la Universidad de Harvard hice un estudio longitudinario de personas con el trastorno por déficit de atención y el deporte. Y descubrieron cómo el ejercicio libera dopamina, serotonina y todas aquellas maravillosas endorfinas que ayudan a los seres vivos como yo a enfocarnos. Entonces, yo nadaba de 5 a 7 y yo nadaba de 4 a 6 de la tarde. Entonces, yo lograba ser efectiva a los 33, para aquel que está allá afuera y no sabe que esto puede ocurrir. A los 33 estaba en un congreso y yo me acuerdo que
Mary Robertson, que era la persona que estaba a cargo de CHADD, Children and Adults with ADD, niños y adultos con déficit de atención, me pidió que fuera la conexión entre el grupo latinoamericano y los norteamericanos. Y ahí estaban los matatanes latinoamericanos que dijeron, si aceptas que vives la condición, aceptamos que seas el liazón. Wow. Y yo dije, a mí me han evaluado 1000 veces, así que la respuesta es no. ¿Qué estudiaste? Estudié psicopedagogía bilingüe de base y también educación de cero, educación y después psicopedagogía. Al mismo tiempo hice las dos cosas. Me voy a Lesley, eso es la Universidad Javeriana, me voy a Lesley University y trabajo profundizando en determinar cómo hacer evaluaciones, cómo generar programas de trabajo, y ahí me invitan a que vaya a la Universidad de Harvard, donde tengo el honor de estudiar las inteligencias múltiples con el doctor Howard Gardner. Entonces, luego trabajo con los procesos de coaching, con la programación neurolingüística, y esa unificación de cosas está permitiendo que yo no solamente trabaje como para ganarme dinero directo, sino para gestar programas y proyectos que funcionen para los niños, para los adolescentes e incluso para las empresas. ¿Quién conquistó aquí? ¿En Macarolina al doctor Milcíades Albert o viceversa? Lo contrario, cuando regresemos. Que diga la verdad en Macarolina. ¿Quién enamoró aquí en el doctor Milcíades Albert? ¿Ginecobstetra o tú a él? ¿Cómo fue? Mira, la responsable de todo esto es doña Milagros Ortiz Bosch. ¿Cómo? Sí, Tío Freddy Ginebra, no, porque esto hay que hacer la anécdota breve, pero Tío Freddy Ginebra todos los años hace una actividad para recaudar fondos para Casa de Teatro. Yo recién llegada a República Dominicana, papi estaba enfermo y me pide, por favor, ve a la actividad para que te aprendas el baile, porque se hace toda una coreografía. Ahí, doña Milagros Ortiz Bosch, gracias por tener 2 pies izquierdos, porque yo siempre le enseñaba, yo llegaba temprano para practicar con ella, para que cuando viniera el coreógrafo, lo hiciéramos como más o menos. Y él llegaba sistemáticamente tarde. Sin embargo, llegaba con un traje cruzado. Ay, Dios mío, ese hombre me ponía nerviosa cuando él llegaba con ese traje cruzado, sí señor, con unos botones y una cosa. Pero eso es el lunes, la práctica, a mí se me olvidaba el martes. Sin embargo, volví el lunes y otra vez. Y se encendía. Y como que se fue como, ¿y qué fue? Y un día se me dañó el carro. Ajá. Y tío Freddy le dijo, mira, tú me haces un favor de llevar a Emma Carolina a su casa. O sea, es importante que yo vivo en Arroyo Hondo y él vivía por la Rafael Auto Sánchez. O sea, que llevarme a mi casa. Y nos pusimos a hablar y a conversar. A él le gustaba montar bicicleta, a él le gustaba hacer ejercicio. Y entonces a mí también comenzamos montando bicicleta. Luego su pasión es el voleibol. Yo medio como que iba a hacer así, porque yo no soy muy de voleibol. Hicieron clic. Y hicimos clic. Sin embargo, el momento donde yo puedo decirte que dije Guasamara con yuca fue cuando un día salimos de una fiesta. Y él me dijo, tú no estabas cómoda en esta fiesta. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tú dices que yo no estaba cómoda en esta fiesta? Sí, porque tú estabas hablando mucho. Y yo me he dado cuenta que tú disfrutas estar en silencio. ¿Cómo? No, yo no lo creo eso. Milcíades, que ella disfruta estar en silencio, lo disimula muy bien. Bueno, pues allá tú, por eso fue yo dije, este me conoce. ¿Quién es él? ¿Cómo él ha entrado al sistema operativo mío? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue que yo le di el permiso? Porque es así, tú disfrutas. Porque yo disfruto, una de las cosas que más disfruto cuando manejo es poder escuchar música y no tener que hablar. Es de las cosas que más... Pero tú pudieras estar en silencio más tiempo, pero tú decides hablar. Tienes razón, por la naturaleza de mi trabajo, estoy conectada continuamente a hacer y hacer, a dar, a hacer. Sin embargo, yo llego a mi casa y te resuelves. Y soy feliz. Qué viendo maravilla. la televisión, leyendo y estando callada. Ahora disfruto todavía más los viajes que yo manejo y que no manejo con nadie. Ay, ay, ay. ¿Quiénes están en tu casa ahora? Solo Mía. Bueno. Vamos a recordarle al público. Lo mencionaste al principio, sí, pero los hijos que tienes brevemente, okay. ¿Y en qué nivel están? Javier Alejandro es mi hijo de la vida. Mi hijo, que le agradezco a su vientre de su madre que lo haya parido, y es mi muchacho que cuando corrí el maratón de Nueva York me estaba voceando en todos los lugares. Javier Alejandro está trabajando en un banco en Estados Unidos, está feliz con su pareja y están buscando nietos. Wow. Camilo José se casó este año.
pasado, porque ya pasó, ay señores, fue el año pasado, se casó con Catalina, un beso para ti Catalina. Camilo José se casó con Kaylee, una enfermera de Carolina del Norte, está viviendo en Carolina del Sur, él está terminando neurología y ya lo aceptaron para hacer neurología de cuidados intensivos en North Carolina. Está Andrés Enrique, que terminó, como tú lo sabes, porque lo entrevistaste, una entrevista preciosa, búsquenla en Google, en YouTube. En YouTube, gracias. En YouTube. Entonces, Andrés Enrique tiene amores con Maclovia, que es una mexicana chulísima, y sobre todas las cosas... Y vive en México. Está ahora viviendo en University of Texas, donde está terminando una maestría después de hacer mecatrónica, y tiene a 2 maestros peleando por él que quieren que haga un doctorado. Wow. Y Mía Gabriela, nuestro último retoño, la verdad es que Dios nos bendijo, había pensado en irse a España, eligió quedarse en República Dominicana, tiene amores con Gary y está estudiando educación temprana. Ella quiere trabajar con los niños de 0 a 5 o 6 años. ¡Wow! ¡Qué belleza! Tú sabes la única sensación agridulce que me queda, que lo he venido reflexionando últimamente, la fuga de cerebros. Sí. Nuestros hijos salen o becados por el gobierno, que qué bueno que desde hace tiempo lo está haciendo, financiado por la familia o los 2 anteriores, pero se quedan allá. Sí. Y les da pena, pero no se adaptan al desorden que tenemos acá, ni tienen oportunidades para desarrollarse. Y una cosa, eso ha costado a nosotros como familia, a mis hijas y a mí como pareja, nos ha costado el comprender que el que estemos 3 de 4, nos toca ser felices. Vamos ahora a la graduación de Andrés el 9 de mayo y Camilo tiene trabajo porque está cerrando su ciclo de sus estudios. Y tú dices, cónchale. Sí. Sin embargo, es decir, gracias papá Dios, porque cada uno de ellos ha elegido su pasión y vivir su misión de vida, y que nosotros como papá podemos acompañarlos, y vamos a estar allá en mayo y vamos a estar allá en junio. Y tú y Milcíades se sienten bien viviendo acá en República Dominicana. Yo te voy a decir una cosa, hay un momento que uno de nuestros hijos nos dijo que cuando él se terminara de estudiar nos quiere mudar para allá, y nosotros nos miramos, ¿mudar para dónde? O sea, somos muy familiares y nos gusta estar aquí, poder viajar, poder experimentar. Sin embargo, volver a casa, volver a nuestro hogar. Marido, hija, 2 hermanas de la vida. Tienen preguntas para Emma Carolina. ¿Se cambiará la ropa nuevamente cuando regresemos? Que explique ahora el código de vestimenta. Fue escogido por... Aquí sí tengo que ser franca. Esto fue un proyecto de 1 año completo. El 1 de enero se determinó de que voy a hacer el maratón de Nueva York. Y ahí toda la familia, ahí todo mi entorno, y yo creo que son de esas cosas que cambiaron mi historia. El tomar la decisión de hacer el maratón de Nueva York con todo lo que implica. 42 kilómetros. 100.95, porque a mí me encanta, la gente dice 42 kilómetros, como que eso no es nada, es 42 kilómetros, 100.95 metros. Esos 195 metros, les juro que ustedes no saben el power, o sea, guay mi madre que hay que dar para llegar ahí. O sea, sí, tú eres una campeona. Y hablando de entorno, gente de su entorno tiene preguntas para Emma Carolina. Me asustan. Comenzamos por Mía Gabriela, su niñita, la más pequeñita, la única hembra de ese familión donde todos son hombres. ¿Cómo logras el balance entre tus metas personales con tus metas profesionales? Mira, yo tengo una amiga que dice que no se logra el balance. Sin embargo, he aprendido a priorizar y a darme cuenta en qué momento puedo hacer tal cosa. Decir no ha sido algo que he aprendido con valor. Y tú dices, ¿cómo así con valor? Porque en especial con el proceso de entrenar para el maratón, a mí me tocaba decir no a cosas que yo quería hacer y que yo decía, si hago esto no voy a poder entrenar. Y ahí tengo que decir que toda la familia se montó en el barco. Y yo creo que alinearme con lo que yo quiero y cómo me puede apoyar mi gente, buscando un ganar-ganar, que ellos se sientan bien como yo también, ha sido la única manera de irme acercando. No existe el balance, olvídense de eso. Sin embargo, sí existe la posibilidad de buscar ese momento de ganar-ganar. Okay. Dice Mía Gabriela, también pregunta, ¿crees que la disciplina del deporte te ha aportado en cuanto a lo que manejas a nivel personal y laboral? Absolutamente sí.
el trastorno por déficit de atención es una condición neurobiológica, biológica porque es algo que yo heredé de mi mamá, o sea, esto es realidad. Sin embargo, parte de lo que yo he podido lograr ser y lograr alcanzar en mi vida es porque el deporte me enseña a mí, o sea, cuándo sí, cuándo no. Tener un fin en la mente es hoy, es mañana y es otra vez. Para mí el deporte en general ha sido la razón por la cual probablemente yo sea tan exitosa, mucho más que mi capacidad intelectual, mucho más que todas las terapias que a mí me llevaron. Yo creo que la combinación de todo es lo que permite que hoy tú digas, óyeme, tú eres buena en lo que tú haces y me gusta lo que hago. Mía Gabriela también pregunta, ¿qué reconoces como tu mayor logro? Yo tenía un pleito con mi suegra con esto. Aquí voy. Ella me decía que cuál era el día más importante de mi vida. Y yo siempre decía que el día que me casé. Y ella decía, eso no puede ser, porque tiene que ser el día que nació tu hijo. Y yo, ¿cuál? Porque cada hijo tiene una especificidad maravillosa. Javier, que nació de mi corazón, Camilo, Andrés y Mía. Sin embargo, todo eso ocurrió porque un día Milciades y yo dijimos sí. Y para mí ese día es uno de los logros más grandes. Yo creo que yo no había sido tan feliz. Señores, yo bailé en mi boda hasta que me quité los zapatos y cuando ya yo no pude aguantarme en mi propio pie, yo le dije, Mil, vámonos. Hay una anécdota breve, yo tengo que decir esta anécdota, que vamos bajando, yo tenía esta mujer hambre. Está locamente enamorada años después. Y vamos bajando, salimos del club y yo le dije, yo tengo hambre. Y él me dice, ¿cómo va a ser que tú tienes hambre? ¿Tú sabes cuánta comida había en esa boda? Sí, pero cada vez que yo iba a comer, alguien me sacaba a bailar. Y entonces mi papá me dijo que bailara con todo el mundo. Bueno, arrancamos, voy a hacer el anuncio, a mí no me importa, a Wendy's, que estaba abierto a las 3 de la mañana. Salió de su boda a comer, no, tú eres única. No, y que él me llevara a comer es más grande, porque vestido así en un Jeep Wrangler, eso era muy divertido. Él era vestido con Jeep Wrangler y un hamburger. A Blanquita Mera, ella la califica como su hermana del asfalto. Ay, sí. Y pregunta, ¿qué significó ese evento? Se me hace un nudo en la garganta. De 1980 a la persona que eres actualmente. Dios me dio la oportunidad de volver a la vida el 4 de junio de 1980. De hecho, es un reto más grande y esto es lo que impacta mi vida hoy. Dios no me dijo, vuelve, porque Dios me dio libre albedrío de definir si me quedaba con Él o si volvía. Jesús parece que es buen negociante, porque definitivamente Él me convenció y yo no me acuerdo cómo fue que yo dije que sí y volví. Ahora, vivo cada día agradecida. Y hay gente que siempre me pregunta que si yo estoy siempre de buen humor. Hay que preguntarle a Milcia de que eso no es verdad. Sin embargo, la sonrisa, la risa, la alegría es de saber que Dios está conmigo ahí cada día y que la Virgencita le cae atrás y le dice, mira, acuérdate de la Rubita que a veces se mete en lío, apóyala, apóyala. Y eso me permite tener la seguridad de cuando estoy trabajando con clientes que le están pasando muy mal, saber que si bien mi formación va a ayudar, ese empuje, y por eso yo digo que yo soy faro y que la luz es de Dios. Si quieren más detalles de esta entrevista, vamos a compartir con ustedes el enlace donde ella lo describe también, que yo era como si hubiera estado ahí viviendo el momento gracias a su explicación de esa extensión del contrato de vida que le dieron. Blanquita también pregunta, ¿qué cambió en tu mente a partir de haber cruzado la meta del maratón de Nueva York el pasado 3 de noviembre? Ahí hay un typo, fue el 2 de noviembre y fue un regalo de cumpleaños para Milcia, el yo cruzar la meta y todo ese esfuerzo. Sin embargo, yo había escuchado mucho que la gente decía que cruzar la meta de un maratón te hacía una persona diferente. Y para mí fue maravilloso porque yo soy yo transformada en alguien con un nivel de seguridad. Y cuando ahora yo digo magíster maratonista, es que es otro nivel de decir que sí, de decir que no, de poderme cuestionar. Porque Milcíades me puso a mí a pensar durante 7 horas 33 minutos que yo lidiara con mis ángeles y demonios, de cómo habían cosas en las que yo soy maravillosa y debería sacarle fruto, y en esas cosas que yo tengo tanto choque y tantas dificultades. Y a mí me tocó en el Veranzano definir si yo iba a cargar
con el peso de una conversación que pudo haber sido desagradable, o si yo iba a soltar lo guácala de esa conversación y llevarme que lo que él quería era que yo utilizara el maratón como un espejo de mi vida y yo batallar con mis ángeles y demonios y cruzar esa meta para decir, hoy soy una persona extraordinariamente fuerte, segura, definida, decidida. Todo el mundo me ha preguntado, ¿y cuál es el próximo maratón? Emma, la gente se cuestiona, María Elena, que no hay muchas fotos y videos en las redes sociales, porque fue algo tan privado, fue algo tan personal, que todavía, meses después, yo estoy trabajando en ello para compartir. Ahora, hay dos cosas que tienen que saber, y ojalá que pongan estos videos. Producción, pongan estos videos. Cruzar la meta con la bandera en la mano y con el rosario en la mano, porque batallar con ángeles y demonios sin que la Virgencita tuviera loca a Jesús, diciéndole, la rubia tapa esto, mira, no me la suelte, la rubia tapa esto, yo sé que tú tienes otra cosa que hacer, pero acuérdate que la rubia está en esto, está en el kilómetro 36, la rubia te está necesitando en el kilómetro 36. Cuando mi hijo mayor entra conmigo a Central Park, yo le digo, Javier, yo te amo. Javier, tú eres una maravilla en mi vida. Mira, no te preocupes que yo no me voy a poner guapa contigo. ¿Cuántos kilómetros yo tengo que correr? ¿Cuál es la distancia que yo necesito correr para yo cruzar la meta? Y él me fue a decir, pensó en decirme, almost there, casi ya. Y él sabía que iba a perder mi amistad, mi matriarcado, todo lo iba a perder conmigo. Y me dice, vamos a seguir corriendo. Y cuando yo siento que de verdad, Javi, mira, mijo, yo te amo. No importa lo que tú me digas, yo estoy segura que yo te voy a amar por siempre, tú vas a ser mi hijo por siempre. ¿Qué distancia yo necesito correr para cruzar la meta? Y él me dice, mira, y yo miro y decía, 200 metros. Wow. ¿Ves el valor de los 195 metros? Sí, más 5 son los 200 que me costó para cruzar. Sin embargo, disfrutar que cada uno de mis hijos cruzaba la meta conmigo, que cada uno de mis amigos cruzaba la meta conmigo, que mi coach Jennifer, que mi hermana llegó un ratico después de mí y que Claire llegó antes que yo. Una señora que vino de Inglaterra con un derrame cerebrovascular para demostrar que ante cualquier reto o circunstancia se puede alcanzar la meta pautada. Precisamente Blanquita pregunta, y brevemente, porque faltan otras, ¿qué significa en la vida de un atleta el apoyo de su entorno? Mira, todo. Mira, yo puedo creer en mí y yo puedo decir, yo soy capaz. Sin embargo, en el proceso de entrenarme para el maratón yo tenía dos preguntas y una era muy seria. Y yo le decía, Jennifer, ¿cómo yo voy a lograr manejar mi cerebro durante 6 a 8 horas que me va a tomar cruzar esa meta? O sea, ¿cómo voy a trabajar con este déficit de atención que yo tengo? Y ahí le tengo que decir que por cada tantos kilómetros que estaba mi papá, mi mamá, cada uno de mis hijos, sus parejas, mi hermana Blanquita, mi amigo Gabriel, mi amiga Ana, cada uno de ellos, mi coach, cada uno de ellos diciendo, estamos aquí por un minuto, yo me acuerdo, 1 minuto y medio, ¿qué significaba para ellos el que yo estuviera corriendo? Me va a poner a llorar ella también y yo no sé si me pusieron maquillaje a pruebas de agua. Mire, en el kilómetro 18, Javier Alejandro me alcanzó, Javier Alejandro pensó que no había llegado a tiempo. Y arrancó a correr hacia adelante y después se da cuenta, Catalina, que no, que yo vengo atrás. Y Javier se devuelve con un cartelón que dice, bravo, bravo, esa es mía. Wow. Eso es algo que yo le digo a mis hijos cuando se gradúan. Eso es algo que yo le digo a mis hijos cuando le quiero reconocer. Ver que mis hijos me lo están gritando a mí. Ver que mi familia estaba ahí. Milciades, yo te amo. Gracias por aprender a odiar because I'm happy, que era la alarma que te despertaba todos los días a las 4 de la mañana. Y me decía, Rubia, tú no vas a entrenar hoy. Rubia, tú no vas a entrenar hoy. Cuando se habla de amor, no me hablen de amor romántico. Voy a hacer un salto. Yo sé que ella está muy emocionada, ustedes también.
Pero yo tengo un compromiso con estas personas a las cuales yo les pedí preguntas y no se pueden quedar en el aire. Brevemente, Emma querida, de tu hermana de la vida, Ana María Pellerano, ¿cuándo tuviste claro tu misión de vida? En el Robert Rick Cabral. Yo era payaso y la gente me pregunta siempre que por qué para mí es tan importante ser payaso. Yo estaba de payaso y pedí ir a otro espacio que no fueran los niños que subían a la azotea y me llevaron al área de cáncer. Y había un niño que se llamaba Carlitos. Y yo inflé vejiga, hice chiste, canté, brinqué, nada. Carlito con una cara. Y ya en frustración me caí y se rió. Y se rió y se volvió a reír y comenzó. Y el sábado que viene yo volví a Robert Rick Cabral y su mamá me estaba esperando en la puerta. Y yo, cuéntame, mamá, ¿cómo Carlitos? Y yo estoy aquí para darle las gracias porque usted logró que mi hijo aceptara que moría. Y nosotros pudimos despedirnos de él riéndonos y conversando y haciendo memorias bonitas. Mi hijo murió el domingo en la mañana. Y tú dirás, ¿cómo eso impacta? Porque aprendí que el ser payaso es ponerme el blanco de la muerte a Emma, a convertirme a la rubia, con los colores de la resurrección, que me permite que las personas bajen los niveles de miedo, abran su espacio, me permitan entrar y juntos transformar las anécdotas. Inhalamos y exhalamos y tenemos que continuar. Ana María Pellerano pregunta también tu mayor reto hasta ahora y tu mayor satisfacción. Mira, mi mayor reto definitivamente es organizarme y me voy a organizar económicamente. O sea, ha sido un reto para mí esa parte de organizarme económicamente. Produzco mucho, creo mucho y de repente durante los últimos 2 años es que por fin he visto la luz de decir, esta forma es cuándo gastar, cuándo no gastar, cuándo invertir. Y eso ha sido, y mi mayor logro es darme cuenta, cuando pasan los años, que yo me encuentro con personas que me dicen, yo quisiera llevarte a mi hijo y que tú hagas por él lo que hiciste por mí. Bien, el doctor Milcíades Ay, Albert, Dios, Milcíades su también marido, mandó preguntas. tiene 3 preguntas. Ay, Dios mío, ahí voy. ¿Por qué y cuál beneficio logras al colocar las llaves en un mismo sitio? Ok, señores, si usted no ha leído el libro Hábitos Anatómicos de James Clear, los invito a que lo hagan. Mira, el cerebro responde a cosas chiquitas, a hábitos pequeños. A veces queremos hacer grandes cosas. Poner las llaves en el mismo lugar me permite, como una persona multitasking que soy, que si mentora, que si coach, que si psicopedagoga, que si directora, que si CEO, que si persona pública. El poner las llaves me permite al cerebro decir, ya pusimos esto, podemos seguir adelante. Entonces, son micro hábitos que me dan paz y que me permiten a mí, con seguridad, seguir adelantando. Y oigan esta pregunta de Milcíades Albert, su marido. Ajá. ¿Qué está usted haciendo para mejorar sus ingresos económicos? ¡Ay, virgen! Ay, Ana María y él se hablaron. Ya yo vi que Ana María y él se hablaron. Mira, parte para mí ha sido maravilloso estos últimos 2 años y en especial el último año, a darme cuenta que no es que yo voy trabajando uno a uno, ese dinero directo que entra, sino cómo estoy trabajando con proyectos, cómo estoy trabajando con programas, cómo ahora no solo trabajo con niños y adolescentes, sino que trabajo los procesos de coaching y puedo involucrar que estoy trabajando para empresas donde estoy trabajando la inteligencia emocional, el poder trabajar la resiliencia y que qué bonito es que una empresa te diga, vuelve una vez y vuelve otra vez y espérate que el miércoles vuelvo a trabajar con esa empresa porque han visto los resultados de ese proyecto. Y eso está entrando el dinerito y sobre todo diciéndole a la gente, hey, Emma Carolina es psicopedagoga bilingüe, sin embargo, desde el coaching con la programación neurolingüística puede servir a una comunidad más amplia. Última pregunta en 30 segundos. ¿Por qué razón escogió a su esposo como su compañero? De Milcíades Albert, por supuesto. Mira, sabe bailar, Ay, ay, ay. sabe cantar y sobre todo me aceptó. Me aceptó tal como yo soy. Y es muy fácil decir eso mientras tú estás queriendo buscar qué haga o no haga. Yo he evolucionado como ser humano junto con él, no para él ni por él, sino que juntos nos hemos ido dando apoyo. Y yo quiero decirte, mi amor, gracias por aceptarme como soy, gracias por escucharme. No hay más que hablar, magistrado.
Gracias, Emma Carolina, gracias por que te dieron esa extensión del contrato de vida luego de ese accidente. Lo pueden ver en YouTube años atrás que hicimos este programa, y gracias por todas las vidas que impactas. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vuelve y vuelve y vuelve. Y ella vendrá con otros cambios de ropa. Gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.